Cuando a Isabel le llegó el tiempo del parto, dio a luz un hijo varón. Los vecinos y parientes se enteraron de la gran misericordia que el Señor había tenido con ella y fueron a felicitarla. A los 8 días llegaron para la circuncisión del niño. Querían colocarle el nombre de su padre, Zacarías, pero la madre dijo: no, hay que colocarle el nombre de Juan. Los demás decían: pero no hay nadie entre los parientes que tenga ese nombre. Por seña le preguntaron a Zacarías qué nombre deseaba. Él pidió una tablilla y para sorpresa escribió: su nombre es Juan. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 57 al 66 y verso 80. Juan y Jesús de Nazaret vienen a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Juan el Bautista y Jesús de Nazaret desempeñan un papel importantísimo en la realización del proyecto de Dios. Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, ejemplos claros, perfectos de una persona creyente y que edifica a una comunidad. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 24 de junio, año 2020. Celebramos la solemnidad del nacimiento de San Juan el Bautista. Hoy la Iglesia Católica celebra una solemnidad en el calendario litúrgico y se llama el nacimiento de San Juan el Bautista. Con motivo de esa solemnidad, los que somos católicos y creyentes en la Iglesia misma de Dios, reflexionamos en torno a ese gran personaje llamado San Juan el Bautista. Un personaje bien interesante, un personaje que es un enviado de Dios, un personaje que representa a Jesús de Nazaret y lo proclama ante la comunidad, un personaje que es modelo perfecto de una persona creyente, muy querido por toda la comunidad judía. Le tenían mucho respeto a Juan el Bautista por su manera de ser, por la manera de comportarse. Entonces, cuando uno lee la Santa Biblia y trata de estudiar como a los dos personajes, tratando de llegar a una conclusión, cómo cada personaje en su ambiente se convierte en un ejemplo para mi vida espiritual, para mi vida cristiana. Si estudio a San Juan el Bautista y estudio a un Zacarías y estudio a una Isabel, o me pongo a estudiar a Jesús de Nazaret, un gran personaje, hijo de Dios, Dios mismo, Salvador, y encuentro en ese personaje también a María Santísima y encuentro a San José, vamos a encontrar dos familias muy buenas, muy paralelas, de las cuales se puede sacar cantidad de conclusiones. Me parece interesante aprovechar esta solemnidad de San Juan el Bautista para ubicarse como en ese paralelismo. ¿Y cómo se puede hacer un paralelismo a nivel bíblico, teológico, dentro de la Sagrada Escritura? Y hablar de un paralelismo entre el anuncio y el nacimiento de Jesús de Nazaret y de San Juan el Bautista. Encuentra uno varias ideitas, como unas 5 o 6 que van coincidiendo a medida que uno lee un evangelio en la Santa Biblia que se llama el Evangelio según San Lucas. La primera que aparece es el nacimiento, el anuncio del nacimiento de San Juan el Bautista. Y aparece allí en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, a partir del verso 5 hasta el 25. Y nos va a contar que aparecen dos personajes, se llaman Zacarías y se llama Isabel. Y esos dos personajes están considerados a nivel del mundo judío personas justas delante de Dios. Ahí vamos viendo los ejemplos
y la importancia de los dos personajes. El anuncio de que van a ser alguien importante, alguien que va a ser el precursor de Jesucristo, que nace de Zacarías de Isabel. ¿Y quiénes son esos dos? Ambos justos delante de Dios. También el capítulo 1, a partir del versículo 26, en ese evangelio, según San Lucas, va a hablar del nacimiento del otro personaje, de Jesús de Nazaret. Y cuando habla de Jesús de Nazaret, está hablando de un personaje, de una joven virgen llamada María, de alguien tan especial como es María Santísima, Santa, Inmaculada, limpia, transparente, perfectísima María, y de un señor que se llama San José, que sabe hacer la voluntad de Dios, un hombre sano, limpio, santo, reverente, obediente a Dios. ¿Cómo se van pareciendo los dos personajes haciendo un paralelismo bíblico que nos sirve a nosotros como una catequesis para nuestra vida espiritual? Otro paralelismo son las dos mamás. Las dos madres embarazadas se encuentran y se experimentan la presencia de Dios. Ambas mujeres van a sentir, María Santísima siente el impacto y dice: ¿cómo es posible si yo no he estado con ningún varón? ¿Cómo va a ser posible que yo esté en embarazo? Isabel dice: ¿cómo es posible? Pero si yo no soy una mujer fecunda, no puede ser esto posible. Lo interesante es que ambas mujeres tienen una experiencia muy bonita delante de Dios. Qué bueno cuando se pueden tener buenas experiencias de Dios, cuando a veces uno ni mismo lo cree de lo que le puede pasar en la vida, pero la palabra de Dios se interpone ante la mentalidad humana. Aparece el nacimiento de Juan el Bautista en el capítulo 51, verso 57 del Evangelio según San Lucas, y allí lo presenta. Dice que cuando Isabel llegó el tiempo del parto, dio a luz a un hijo varón. Los vecinos se alegraron con ella y la felicitaron. También habla del nacimiento en la Biblia de Jesús de Nazaret, en el capítulo 2 de San Lucas, versos 1 al 20, y va a decir que María Santísima dio a luz un hijo y le colocó por nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, como lo había profetizado Isaías. También apareció un cuarto paralelismo, que es la circuncisión. ¿Cómo es el asunto de la circuncisión en la comunidad en que aparece Juan el Bautista? Ahí está en la Biblia. Capítulo 1, verso 59 del Evangelio según San Lucas. Entonces el Evangelio va a decir: a los 8 días llegaron para circuncidar al niño. ¿Quién es el niño? Pues está hablando de San Juan el Bautista. Y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. También en el caso de Jesús de Nazaret dice que también hay una comunidad allí presente. Y en la comunidad está presente en el capítulo 2 y en el verso 21 del Evangelio según San Lucas. A los 8 días, cuando debían circuncidarlo, le pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Bastante parecido. Paralelismo con Juan el Bautista. Y aparece otra cosa que me parece interesante, que es el quinto paralelismo, el cántico de Zacarías. En el caso del nacimiento de San Juan el Bautista, en su papá Zacarías, y aparece un canto en la Biblia que es el cántico de Zacarías, y ese cántico de Zacarías dice: su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó lo que iba a pasar. Bendito sea el Señor de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y comienza un canto bellísimo, que es el cántico llamado de Zacarías, en el capítulo 1, verso 67 de ese mismo Evangelio según San Lucas. Y también en Jesucristo también aparece un cántico allí, bien interesante, que lo tiene la Santa Biblia en el capítulo 2 de San Lucas, verso 29. Y en ese capítulo 2, verso 29, según San Lucas, entonces aparece el cántico de Simeón, que el Simeón con la profecía de Ana. Que ¿quiénes eran esos? Hombre justo y piadoso, que dijo que él no quería morir sin antes ver al Mesías, decía Simeón, y comenzó a hablar: ahora según tu promesa puedes dejar a tu siervo y irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y viene el último paralelismo, la vida oculta de Juan el Bautista. Capítulo 1 de San Lucas, verso 80. Y ese capítulo 1 decía: el niño crecía y se fortalecía en el espíritu,
y vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. De Jesús también hay una vida oculta, de Jesús de Nazaret, capítulo 2, versos 39 al verso 52. Y allí en ese capítulo 2, verso 39 al 52, aparece como la vida oculta, la vida de la pérdida, del hallazgo. Entre los doctores de la ley, el niño Jesús le dice a su mamá: ¿por qué me buscan? ¿No saben que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Bien interesante saber algo de catequesis sobre la vida de San Juan el Bautista, un hombre que fue presentado por Isaías, un profeta del siglo VII de la historia de Israel. Oigan lo que dice Isaías: esa es la voz que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus sendas, que los valles se eleven, que los montes y colinas se abaquen, que los caminos tortuosos se hagan rectos y los escabrosos se hagan llanos, para que todos vean la salvación de Dios. Eso está en el capítulo 3, según San Lucas, a partir del versículo 4 en adelante. La voz que grita en el desierto. Juan el Bautista, una persona que se hace interesante para nosotros, vida para cada uno de nosotros.